solares, síntesis de clorofila para tapar de pronto una condición de alta radiación. Pero ya como les digo, ya la condición ya más psicológica de la nave que es un poco más loco. Listo, entonces, pues, para dar respuesta, digamos, a todas estas cuestiones de cambio climático, y si ya entendemos que ecofisiología es, digamos, la respuesta, ¿cierto?, de la planta al ambiente donde está, pues, instalada. Primero tenemos que conocer de dónde proviene el cacao, cuál es el origen del cacao. Entonces, ¿saben dónde es el origen del cacao? No, no señor. ¿No? Bueno, seguramente si usted le pregunta a un mexicano dice que en el sur de México, ¿cierto? Pero si usted vaya, digamos, va y mira la misma plantación, o sea, el mismo fruto, los mismos tamaños, mismas formas de hojas, ¿cierto? Pero si nos vamos para la ribera del río Amazonas, ahí sí encontramos una alta diversidad de formas, de frutos, de sabores, de tamaños, de formas de hojas igual. Entonces, digamos, como hay una alta diversidad genética, entonces se dice que es originario el cacao, digamos, evolucionó bajo esas condiciones de la ribera del río Amazonas. Y las condiciones climáticas de esa zona pues son temperaturas altas, ¿cierto? Altas precipitaciones, ¿sí? Y pues ellos crecieron debajo de otros árboles, ¿cierto? O sea, crecieron debajo de otros árboles. Entonces, por eso, digamos, de acuerdo a esas condiciones, entonces cuando ya llegamos al proceso de domesticación del cultivo, que es a una escala ya de cultivo, pues donde se instalan o como se instalan es, digamos, como semejando esa situación, ¿cierto? Entonces por eso es que el cacao lo sembramos bajo sistemas agroforestales, ¿verdad? Okay. Entonces, pues, como les decía, altas precipitaciones, entonces el cacao es un cultivo que no es tolerante a la sequía, ¿cierto? El cultivo de cacao responde al hidroperiodo, lo que ya decíamos, todos los procesos fisiológicos están relacionados con la disponibilidad de agua. ¿Sí? Es crecido bajo sombra, pero es una especie, ¿cierto?, que tolera también pues la libre exposición, y es porque de acuerdo a su arquitectura. Entonces, si miramos este frutal y ese frutal, ¿qué características el frutal al limón? A este, ¿ustedes qué notan de diferente? O sea, ¿qué notan? Algo que es muy notorio. El follaje. Sí, ¿y qué me hace el follaje? Abundante. ¿Qué hace el follaje? Aumenta la superficie de exposición, ¿no? Lo que hace, digamos, si usted mira acá, es que el cacao, por su forma, ¿cierto?, por sus distancias de siembra, por su arquitectura, él mismo se crea su propio clima. ¿Sí? Él mismo se crea su propio clima, que es necesario, ¿cierto?, pues para desarrollar todos los procesos fisiológicos pues, adecuadamente, ¿cierto? Entonces, como les decía, el cacao pues o sea, no tolera la sequía. Entonces la dinámica, digamos, entendiendo, digamos, como producción desde que se emite una flor hasta que está el fruto, ¿cierto? Entonces en esos periodos donde hay mayores precipitaciones, entonces hay mayor emisión de flores, y a medida que van aumentando las precipitaciones, pues va pasando, digamos, las etapas fenológicas, el llenado, hasta obtener la cosecha como tal, ¿cierto? Pero además de eso, no solamente, digamos, depende digamos, de la sombra, sino del sitio donde lo esté sembrando. Entonces, los metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy diferente cómo se comporta una planta acá que estamos a 600 y cómo se comporta a 1300, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, acá a 600, el clima ¿cómo es el clima acá? ¿Es monomodal o bimodal?
Monomodal. ¿Cómo? Monomodal. Bimodal. Es bimodal. Hay dos periodos lluviosos, ¿cierto? Que son pues, más o menos en abril, mayo, y tenemos otro periodo a finales del año, que ahorita empieza, supuestamente, ¿cierto? En noviembre debería incrementar las lluvias. Entonces, digamos que la distribución de la cosecha de cacao en estos, digamos, en esta zona de vida, ¿cierto? Que es de régimen bimodal, pues se distribuye, digamos, en esos dos tiempos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 80% de la cosecha se da más o menos en esos meses de alta precipitación y el otro 20% al final, ¿sí? Ok. Pero si, por ejemplo, nos vamos para otras zonas donde el régimen es monomodal, pues vamos a tener cosecha durante todo el año, como por ejemplo es la zona sur del país, de lo que es Putumayo, Cúcuta, Boyare, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso depende de donde lo sembremos y el cultivo se adapta pues, a esas situaciones. Entonces, por ejemplo, si vamos, bueno, morfológicamente, como ustedes decían, si tenemos un cultivo, digamos, a estas condiciones, pues seguramente vamos a encontrar tallos más gruesos, ¿cierto? Mayor follaje, mayor producción, ¿sí? Si nos vamos a más altos, donde hay menos temperaturas, ¿cierto? Pues vamos a encontrar plantas con tallos más delgados, ¿cierto? Que con muy bonito follaje, pero tallos delgados, ¿cierto? Y muy poquita producción. ¿Por qué? Porque el cacao es de tipo ¿qué? Caulinar, o sea, da sus flores, sus frutos en el tallo, a diferencia del limón que los da en las ramas, ¿no? Las ramas. Entonces, volviendo otra vez al tema del agua, pues es muy importante, como les decía anteriormente. Entonces, una estrategia, digamos, de adaptación, ¿cierto? De esas plantas al cambio climático, ¿cierto? Que tenemos siempre, digamos, como esa incertidumbre de que si este mes va a llover, cuando históricamente en noviembre llovía, ahora dicen que el fenómeno del Niño se va a prolongar hasta noviembre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para darle agua donde no hay? ¿Cierto? Entonces, los que tienen la posibilidad de poner riego, pues ponen riego, ¿cierto? Pero, digamos que la estrategia es sembrarlo en sistemas agroforestales, ¿cierto? Donde la demanda evaporativa del agua va a ser mucho menor, ¿cierto? La evapotranspiración igualmente va a ser menor, pues los rayos del sol no van a pegar, digamos, con esa intensidad que en esos casos, como ya decía Nixon, se incrementan, ¿cierto? Las especies reactivas de oxígeno, y bueno, todo eso, porque hay un cierre de los estomas, ¿cierto? Por el aumento del déficit de presión de vapor, se cierran los estomas, entonces el gradiente de flujo, de intercambio de gases, de entrada de CO2 y salida de oxígeno, pues va a ser menor, y entonces la rubisco no va a asimilar el dióxido de carbono, sino que va a asimilar el oxígeno, y pues eso es dañino para la planta, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una estrategia, ¿cierto? De adaptación al cambio climático, tener sistemas agroforestales, buscar genéticamente especies o variedades o clones pues, que toleren esos periodos largos de sequía, y el mantenimiento, digamos, del área foliar. Pues, entonces, el área foliar es importante, digamos, para eso, ¿cierto? Para un mecanismo de adaptación, por lo que ya decíamos del autosombramiento, y además para, digamos, garantizar la producción se debe tener 4 veces mayor el área foliar que el área que ocupa el suelo. O sea, si por ejemplo el cacao como está sembrado aquí a 3x3, el área que ocupa un árbol es de 9 metros cuadrados. Entonces, el follaje ideal que debe tener, ¿cierto? Es 4 veces el área que ocupa en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a esta planta le arranco todas las hojas, ¿cierto?
y la pongo en un espacio de suelo, ¿cierto? Debería ocupar un área de 36 metros cuadrados solar para, ese sería un buen indicador de que le estamos dando, digamos, una condición ideal para que el árbol pues, se mantenga a esos cambios. No sé si pronto tiene una Mi pregunta. pregunta, bueno, estamos hablando como tal para que se adapte al medio. ¿Los suelos pueden ser siempre los mismos o ellos son resistentes de pronto a un gredoso, o sea, de los suelos? Sí, pues, Por lo que yo veo, también es muy buena la hojarasca para que ayude al organismo del suelo, o sea, es como si fuera una materia orgánica para ella misma. Entonces mi pregunta es esa, ¿él es resistente a suelos más áridos? pues digamos que el cacao se desarrolla en diversos tipos de suelos, o sea, sí, de oxisoles hasta estos suelos que es arenoso, ¿cierto? Sí, por eso digamos que el cacao, digamos, una de las razones por la cual se hace a través de clones, ¿cierto? Es precisamente por eso, porque hay un clon, digamos, universal que se utiliza, una variedad, un tipo, que se utiliza como patronaje, que es el IMC67, que es, digamos, un clon que tiene un buen desarrollo de radicular, tiene una de raíz pivotante que profundiza bastante, ¿cierto? Y que es resistente a todos los problemas que puedan haber en el suelo, ¿cierto? Y ya en la práctica productiva, pues ya de acuerdo, digamos, a las zonas, a lo que yo quiera como cultivador, si quiero tener alta producción, si quiero tener calidad, entonces ahí ya decido cuál es la copa que voy a tener, ¿cierto? Si un CC51 que es para producir bastante, o si un ICS39, un ICS60, un TSH565, que son clones que presentan, digamos, mejores características a nivel sensorial para sacar chocolatería fina y aroma, ¿cierto? Entonces, digamos que a nivel de suelo, lo que más se tiene en cuenta para instalar un cultivo de cacao es el nivel freático, precisamente por eso, por la raíz, ¿cierto? Entonces, el nivel freático tiene que estar un mínimo a 1.5 metros, ¿cierto? Si yo siendo en una parte donde encuentro agua a los 60-80 centímetros, pues seguramente al tercer, cuarto año el cultivo ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues se murió. ¿Y por qué? Porque la raíz ya llegó a tocar, tocó agua y pues no hay aireación y pues, hipoxia, estrés por hipoxia y se muere. Uh-huh. Y hablando un poquito de la caracterización biótica, ¿qué plagas o enfermedades más comunes se pueden ver reflejadas acá en el cultivo? Entonces, bueno, el cacao, las enfermedades, todas las enfermedades del cacao son enfermedades de origen fúngico, ¿sí? Entonces, al ser, digamos, causadas por hongos, pues la humedad relativa y la temperatura son variables ambientales que son importantes pues para el manejo de estas enfermedades, ¿cierto? En cacao no es como en otros cultivos donde existen productos, ¿cierto? Digamos de síntesis que los utilizan, digamos, para controlar enfermedades fúngicas. En cacao las principales enfermedades son culturales. ¿Por qué? Porque estas enfermedades atacan muy rara vez a las hojas o al tronco, ¿cierto? La mayoría son los frutos, ¿cierto? Y eso es causado por pues, una alta humedad, ¿cierto? En el cultivo, y pues ahí tengo que realizar labores culturales para disminuir, digamos, esa humedad, y eso lo hago con las podas de mi cacao y con el manejo del sombrío, ¿cierto? Por eso no hay que tener, o sea, el cacao requiere de sombra, pero no necesariamente tengo que tenerlo debajo de un bosque, ¿no? ¿Cierto? Porque necesito primero luz para la parte de fotosíntesis y necesito que haya pues, entrada de luz para que me regule la humedad, ¿cierto? Que haya libre, que corra el viento, ¿cierto? Libremente. Entonces,
por eso no lo tengo totalmente bajo un bosque, ¿cierto? Sino con una copa regulada más o menos del 70%, ¿cierto? O sea, 70% en sus etapas iniciales de crecimiento y más o menos un 30% de sombra ya en la parte de producción, ¿cierto? ¿Por qué un 30%? Porque al quinto año él ya se ha cerrado así como lo ven, entonces se genera un autosombramiento también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en zonas donde la nubosidad es muy alta, pues quizás no sea necesario tener tantos árboles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las nubes me están haciendo ese sombreamiento que me hacen aquí los árboles. Entonces, si, por ejemplo, yo copio un modelo productivo de aquí del Huila a Santander y lo llevo a Putumayo, Caquetá, pues eso no me va a funcionar, precisamente por eso, porque las condiciones de acá de horas luz día son 7 horas luz, ¿cierto? De nubosidad 3, allá es a la inversa, 3 y 7. Entonces, al yo poner todo este sistema ya más la nubosidad, pues lo que hace es que el 70% de la producción se pierde por enfermedades como Phytophthora monilia, ¿cierto? Que son causadas por alta humedad. Y por lo general, por cada clase de cultivo, uno para llegar a instalar un cultivo se tiene que analizar y investigar un poco más a fondo y no llegar a hacer un cultivo, a copiarme otra hectárea, otra área, otra zona, porque pueda que la zona donde yo lo voy a hacer es totalmente diferente en todas sus condiciones medioambientales. Exactamente. Eso en cuestión de enfermedad, en cuestión de plaga es la misma situación. Entonces hay dos plagas que son, digamos, de interés económico, que son el Monalonium y la Carmenta. Y esas son, digamos, generadas por exceso de sombra, mucha humedad. Entonces, esas plagas, cuando también hay necesidad de aplicar un químico, esas plagas solamente con una poda, con abrir copas en los árboles, con que le entre luz, sol, ellas ya. O sea, que no requieren de aplicar veneno. No, o sea, el cultivo de cacao, las labores agronómicas son netamente culturales. Solamente fertilización al suelo, sí, ¿cierto? Agua, en donde se requiera, pero productos como tal para controlar Ni plagas y orgánico enfermedades, ni químico. pues lo que hacen los orgánicos es como repeler, ¿cierto? Los químicos, listo, quizá los matan aquí en ese momento, pero vuelve por la condición, ¿cierto? Mientras que yo le doy unas condiciones que no son ideales para el hongo, para el bichito, pues ellos no van a estar ahí. Ok. Una pregunta, lo más general es que si no haría tanta línea, ¿tienen un sistema de riego constante o...? Pues el sistema de riego que hay acá pues es permanente, ¿cierto? Pero se utiliza en los momentos que se requieren, ¿cierto? Entonces, pues ahora pues está funcionando. Microexpresión. Ahora está funcionando pues porque venimos de no sé qué, más de un mes sin llover acá, ¿cierto? Entonces pues se necesita el riego, pero ese riego se hace basado en ¿este sabe dónde están los tensiómetros? Aquí No, más arriba. Sí, por aquí hay distribuidos por aquí hay unos tensiómetros que pues, me definen si el suelo está en capacidad de campo, punto de matiz permanente, y pues ahí le damos el agua. Exactamente. O cada cuántas horas. Eso también. No, el riego se hace basado en eso. Ah, ok. Sí, por ahí deben estar instalados. ¿Cierto? Entonces ahí van y revisan todos los días y dicen, bueno, hay que hacer riego ya. ¿Cierto? Bueno. Lo toman de esta De arriba la Sí, igual. acá. De arriba. Acá. pero directamente. Sí, esta misma. Sí. Sí, muy arriba. Sin embargo, por ejemplo, digamos que una falencia que ha tenido, digamos, el sector, o acá en esta zona, ¿cierto? Es que hacen los riegos basados en el suelo, ¿cierto? Basados solamente en lo que me diga el suelo. Pero realmente nosotros no conocemos, digamos, nosotros no sabemos de ahí para abajo qué está pasando, ¿cierto? Estamos mirando solamente qué está pasando ahí, pero por allá hay raíces que están, digamos, trayendo agua
de algún lado o de otro, y no miramos, digamos, otras respuestas quizás que tienen los árboles a, pues a esa condición de agua. Entonces acá, sí, ya tantos días de no llover, entonces regamos y pues acá los riegos que se hacen los riegos en la mayoría de las fincas del norte son riegos por gravedad, ¿cierto? Entonces, que el cultivo de cacao en esta zona es ineficiente en el uso del agua. ¿Por qué? Porque quizá utilizamos mayor cantidad de agua y en momentos no oportunos, ¿cierto? Pero tener un riego permanente no hace que también, digamos, el sistema radicular de la planta no se desarrolle tanto. O sea, ya no tiene que, sabe que ya tiene el agua ahí, entonces el Sí, sistema claro, radicular sí, es más obvio, es igualmente cuando usted le pone nutrientes todo el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí va la raíz de error radical va a ser ahí muy precario, digamos, porque todo lo está encontrando ahí. Entonces ella debe de tener de ciertas situaciones estresantes para poder adaptarse, digamos al mecanismo. Ni más ni menos. El mantenimiento que se hace de ellos son riego, pero es cuando sea necesario, Sí. y la poda. Algo otro mantenimiento así que necesiten. Claro, cuando estamos en época de cosecha, por ejemplo, hay que hacer cada 8 días control fitosanitario, porque él es el control cultural. Entonces, mirar las mazorcas que estén afectadas por moniliasis, por tormenta, por fitóctora, ¿cierto? Con el menor de los síntomas que ella, digamos, que presente, y si ella está, digamos, lleva uno, bueno, desde la flor hasta el fruto, se demora 150 días más o menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ese fruto ya tiene 100 días, ¿cierto? Y usted le mira, así sea un manchoncito pequeño, ¿cierto? Todavía le faltan 50 días más para cosecharse. Ese hongo en esos 50 días ya ha contaminado toda la mazorca, habrá emitido esporas, y con el viento pues se esparce. Entonces, si la mazorca está toda pequeña, está verde y tiene el manchoncito, quítela. O sea, ella es un foco, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo hacemos? O sea, normalmente, cuando usted dice a alguien, tiene que cortarle y sacar la loca. Pero eso es una práctica que puede jugar en contra del cultivo si usted no la hace de la manera adecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo cojo esto y no la saco de la manera adecuada, pues lo que hago es regar todas las esporas por todas partes, ¿cierto? Entonces la práctica más fácil es cogerla, cortarla y ponerla en el piso. Ahí debajito de piso, y le tira una hojarasca encima. Ahí en el suelo hay microorganismos que comen esas esporas y ya la eliminan. Mientras que si usted todo arrebatado está sacando todo eso en un costal, está regando por todas partes, y con una espora que caiga ya con eso. Entonces por eso las labores culturales son muy importantes. En cuanto a estos árboles de sentido, pues aquí digamos que es el mismo, ¿no? Somos Igual, ¿no? igual, sí. Pero podemos encontrar diversidad de árboles, unos de mayor porte, otros de un estrato más bajo, ¿cierto? Pero digamos que una característica, digamos, ideal para un árbol de sombra, ¿cierto? Para el cacao, es que tengan copas estrechas y hojas ralitas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un teca, ¿sí se conoce el teca? Un agroforestal. Sí, es una hoja que ya se la toca y le ponía uno el dedito como rojo. Es una hoja grandísima, ¿cierto? Que es una hoja, bueno, que al yo tenerlo acá me va a generar mucha sombra. Y la caída de esa hojarasca, pues va a ser de lenta descomposición, y pues el ciclaje de nutrientes no va a ser tan eficiente como esta, ¿cierto? Esto va a ser más rápido, ¿cierto? Y me van a ayudar obviamente a mantener pues el suelo húmedo, ¿cierto? Y incorporación, digamos, de nutrientes a través de la velocidad de descomposición que tiene esta hoja comparada con ese otro tipo de hoja. Pues ahí tocaría medirlo, ¿no? pero las distancias de siembra, digamos, también dependen mucho de las condiciones de luz que haya en el sitio.
Entonces, por ejemplo, acá lo siembran a cuánto, Lester. Pues en este momento se está estableciendo nuevo un cultivo de cacao en el cual se está haciendo un arreglo agroforestal donde se está dejando un espacio prudente para aprovechar el árbol como tal de sombrío. En el momento de que ya se pueda, que ya no se necesite porque ya el cultivo, él solo se protege del sol. Entonces se están haciendo 4 surcos de 3x3 en 3 bolillos y se deja una distancia de 7 metros creo para sembrar por ese espacio, sembrar el árbol de sombrío. Obviamente desde el comienzo, cuando está en etapa inicial el cultivo se va a proteger también con plátano. Se realiza primero un primer sombrío que es el plátano y ya para que dé tiempo al árbol de crecer y siga haciendo esa función. Entonces aquí pues como es un cultivo ya tiene casi yo creo que como unos 15, 20 años establecido, entonces en ese momento se sembró solamente igual. Esos árboles más o menos están como casi de 10 metros de un árbol al otro en este establecimiento, ¿no? Como le digo, ya se está haciendo otro sombrío, otro sistema agroforestal donde se está ubicando también en dirección al sol, o sea, ubicando el cultivo que los surcos nos queden de norte a sur, para que cuando el sombrío crezca, cuando salga el sol, esta parte, este sombrío me haga sombra a esta parte del cultivo, en la mañana y en la tarde esta sombra le haga sombra al cultivo en las horas de la tarde. Entonces se está estableciendo, Agrosavia está haciendo ese trabajo aquí en este momento. Pues eso en ese lado por el tema de sombrío. Entonces digamos que todo lo que nos acaba de contar Lester son estrategias, ¿cierto? Son estrategias de adaptación que son resultado de múltiples ensayos, ¿cierto? Entonces si ya lo están implementando es porque ese modelo fue el que mejor funcionó, ¿cierto? Y eso es una investigación que demora años, ¿cierto? Porque hay que esperar que los árboles crezcan, que los frutos y por lo menos llevar registros del rendimiento por lo menos de 10 años, ¿sí? O sea, del 5.º año hacia arriba se supone que el cacao mantiene su producción constante, entonces por lo menos hay que evaluar los 5 años más para usted determinar que ese sistema es el ideal, aunque hay, digamos, otros mecanismos, ¿cierto? De medición, pues que puedo yo obtener ciertos modelos para ensayar, ¿cierto? Y es a través de mediciones fisiológicas como la fotosíntesis, como la conductancia estomática, ¿cierto? Con muchos equipos que me relacionan todas esas variables y responden, digamos, con ciertas características en la planta que me pueden determinar que ese sistema está funcionando mejor. Entonces hay muchos equipos, digamos, especializados que me miden la asimilación, digamos, de carbono en función de unas condiciones específicas que yo les tengo. Y como es el carbono, la fotosíntesis son componentes importantes del rendimiento, entonces yo puedo relacionar y decir que ese sistema es mejor porque, por ejemplo, mayores tasas de fotosíntesis, mayor uso eficiente del agua, etcétera, muchas otras cosas más.